¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes, ya casi noches. Muchas gracias por estar aquí con nosotros una vez más. Para los nuevos, pues gracias por asistir. Como sabemos, es la primera charla con un nuevo horario. Hoy empezamos 7 p.m. Espero que les guste este nuevo horario y nos digan sus comentarios acerca de él. Y bueno, les voy a presentar a los expertos. Moisés Ciela, que es estratega digital de la campaña presidencial de Barack Obama. Hola. Álvaro Pastor, experto en brand strategy y autor del bestseller Eat or Be Eaten. Ahí Nicola vamos. Oregui, consultor y capacitador Perfecto. internacional, experto en lateral marketing. Y bueno, el día de hoy vamos a dar continuidad a un súper tema que estábamos comentando la charla anterior, que es postmilenialismo, cómo conectar con la generación Z, parte 2. Recuerden que pueden dejar sus preguntas en el chat, esto con el fin de que los expertos las respondan al final. Y bueno, pues ahora sí comenzamos con las preguntas. Y la primera pregunta es para Álvaro Pastor. ¿Estás listo, Álvaro? Ready as can be. Muy bien, muy bien. Bueno, pues tu pregunta es, ¿qué tienen que hacer las marcas para conectar con la generación Z? Ok. A ver, de la sesión de la semana pasada, yo me quedo con la idea de que lo que distingue a la generación Z es esta necesidad de vincularse con causas sociales. Y de repente me fui con la finta, ¿no? Y me hice la siguiente pregunta. ¿Por qué en los últimos meses no hemos visto a personas de la generación Z en ninguna de las manifestaciones sociales recientes? O sea, díganme ustedes si han visto algún generación Z por ejemplo, manifestándose en Black Lives Matter o en el Me Too Movement. Si venimos a nuestro contexto, ¿cuántas personas de la generación Z, por ejemplo, se han manifestado con respecto a los desaparecidos de Ayotzinapa? Y la respuesta es ninguno, ¿no? O sea, si se dan cuenta, las causas sociales a las cuales, sociales entre comillas, las causas a las cuales se suscribe la generación Z son causas que no requieren involucramiento. Y me cayó el 20 de lo siguiente, más allá de decir si usan o no usan los medios digitales, que seguramente durante el transcurso de esta charla vamos a hablar de ello, lo interesante es entender cuál es la consecuencia del consumo de los medios digitales por parte de la generación Z. Yo me acuerdo a finales de los 70s, principios de los 80s, se escribía mucho con respecto a la televisión, los efectos que tenía la televisión a nivel de interacción social. Y básicamente lo que decían los sociólogos de esa época, voy a inventar algunos, Gramsci, Levi Strauss, que no tiene nada que ver con los jeans, por cierto, eh, Saussure era otro. Básicamente lo que decían es que a fuerza de que veíamos las guerras y los conflictos sociales en la tele, la gente se distanciaba de ellos. Es decir, sucedió una cosa que se denominaba la espectacularización de la realidad. Es decir, de repente la guerra se convertía en un show de televisión. Me parece que está sucediendo lo mismo con la generación Z. Es decir, a base de que las relaciones humanas son básicamente a través de nuestros dispositivos digitales, resulta que las personas no somos personas, somos emojis o somos imágenes en los celulares. Bueno, y esto es un megaverbo, nada más para establecer que de entrada entiendo por qué las causas a las cuales se suscriben la generación Z son causas que no requieren involucramiento personal. Y entonces por eso lo que van a buscar, y pregúntenle cómo se llama esta chava que mencionamos la semana pasada, Thunberg, por qué se preocupan por los delfines, el calentamiento global y tal, ¿no? Porque eso realmente no requiere mayor compromiso. Esa es la expresión que estaba buscando. Pero bueno,
Entonces, en ese contexto, pensando cómo son la generación Z, la respuesta para conectar con ellos, yo creo que tiene que ver con tres niveles. El primero tiene que ver a nivel del discurso, el discurso de tu marca. Así como los millennials son tremendamente frívolos, podríamos decir que la generación Z son así como que súper, súper, súper intensos. En ese contexto, lo que las marcas tienen que hablar, y va a estar un poco en chino, pero tienen que hablar de valores que apelen a esta manera tan, iba a decir, tan pesada de la generación Z de ver la vida, ¿no? O sea, las marcas van a tener que hablar de sinceridad, de autenticidad, de trascendencia. Es decir, a diferencia, por ejemplo, de las marcas que apelan a los millennials, las cuales básicamente hablan tienen un aspecto irreverente, lúdico, hablan de emoción, hablan de aventura. Entonces, si quieres conectar con la generación Z, lo primero que tienes que hacer es reconocer que son muy densos y articular la narrativa de tu marca en ese contexto. En segundo lugar, ya me estoy clavando, pero en segundo lugar, con respecto a los medios en los cuales tienes que estar presentes, a diferencia de los millennials, la generación Z no retuitea. Ellos generan sus propios contenidos, de tal manera que ahí las marcas, en lugar de estar presentes en las redes sociales, lo que van a tener que hacer las marcas es estar presentes en el mundo de la generación Z, insertarse de manera, entre comillas, natural, de tal manera que conforme transcurre la generación Z por su vida, ¡pum!, se va topando con las marcas y en consecuencia generarán contenidos que incluyan a sus marcas. Y a nivel de distribución, que sería el tercer nivel, obviamente no van a acudir a los canales tradicionales de distribución. Por más de que si ustedes leen cualquier artículo con respecto a la generación Z, lo que se van a encontrar es que la generación Z son como que multicanal. Dice que van a comprar los productos en el canal que le corresponda a ese producto. Pero la realidad no, o sea, es decir, si tomas como bueno mi rollo de que son muy, muy, muy densos y que lo que están buscando es la autenticidad y tal, entonces más bien vas a tener que venderle como que ni siquiera en tiendas especializadas, porque eso se vuelve frívolo y cae en el mundo del millennial. Vas a tener que hacerlo en canales que se sientan auténticos, originales, que no estén aderezados, que no sean afectados. ¿Cómo ven mis colegas? Ah, mi querido Álvaro, lo que pasa es que generalizar nunca ha sido una cosa muy bien vista en el ambiente de la discusión, generalizar. Los Zetas son gente súper, hiper conectada. Son muy densos, estoy de acuerdo contigo. Son multitasking, también estoy de acuerdo contigo. Tienen todos los dispositivos del mundo, pero si algo hacen los Zetas es que están orientados a la eficacia. Quizá por eso a veces no son tan notorias sus participaciones en los movimientos sociales. Yo soy de las personas que a este mundo venimos a dos cosas: hacer mucha lana y amar con locura. Todo lo demás se llama social causes, ¿no? O causas sociales. Pero la llegada al mercado laboral de estos cuates generación Z es una llegada a un mercado que está orientado ya cada vez más a la eficiencia. Entonces, no podemos pedirles a estos cuates que trabajen con normalidad, porque ellos ya son parte de la nueva normalidad hace mucho tiempo, antes de la pandemia. Por eso estos señores son sumamente influyentes y en Estados Unidos están metidos, son los principales actores de la revolución social en redes como TikTok, como Snapchat. Así es que la generación Z son un gran beneficio para las empresas porque por fin tenemos una generación orientada a la eficacia. Les vale goma el codeo, el sabroseo, eso lo tienen en su casa o en el parque, ¿no? Pero ellos llegan a la chamba, les encanta trabajar a distancia, o sea que esta nueva normalidad no les es nueva. Odian los horarios de trabajo. Ellos dicen, págame por resultados. ¿A ti qué te importa que yo lo hago? A menos de que sea yo un customer service. Hello, ¿cómo puedo ayudarle por teléfono? Pero si no es así,
hasta los chats los contestan ya los robots, no los generación Z. Entonces, yo creo que eso es lo que está pasando con esta generación Z. Por eso se antoja una nueva forma de liderarlos. Es un líder nuevo el que necesitan estos Sí, güeyes. son nativos digitales, sin duda la generación más informada de la historia, y es un hecho que al mismo tiempo son los más comprometidos con el medio ambiente y las injusticias sociales. Y eso tiene consecuencias muy claras sobre cómo debemos comportarnos las marcas. Las marcas tenemos el reto de ser lo más transparente posible, más transparente que nunca. Tenemos que considerar que estamos viviendo en un mundo hecho totalmente de vidrio. Por ejemplo, si tomáramos un centennial cualquiera, que lo vamos a llamar Marco, que va a cumplir 20 años en un par de meses, probablemente recibirá como regalo un dron, un artilugio que hasta hace no mucho solo salía en películas de ciencia ficción, aunque para él hoy es algo tan normal como cualquier electrodoméstico. A lo mejor es una persona que edita videos en su ordenador portátil desde hace 5 años, que está a punto de estrenar un corto y lo acaba de fichar una agencia de publicidad, a pesar de que no haya pasado por la universidad. Estamos hablando de que es una generación que recién está entrando en el mundo del trabajo. Podemos definir que generación Z hoy tienen lo más adulto, unos 20, 22 años. Me explico, también es una generación que hay muchos temas sobre los cuales es muy sensible. Por ejemplo, el cambio climático, la paridad de sexo entre hombres y mujeres, y es una generación que nunca ha pasado por una tienda física que no sea un supermercado. Entonces es una nueva generación que está avanzando con nuevos usos y valores que va a poner el mercado pata para arriba. Pero mira, yo quiero subrayar lo que a mí me parece que es la gran consecuencia de la sobredigitalización de esa generación, y tiene que ver con el distanciamiento, ahora sí que literal, el distanciamiento social. O sea, antes de que se inventara el término perfecto de la pandemia. Insisto, yo, por más que me digan, yo no he visto todavía a ningún chavo de 20 años para arriba involucrado en ningún movimiento social que involucre gente. Insisto, en Black Lives Matter no hay una sola persona, generalizando, menor de 20 años. En el Me Too Movement tampoco, digo, más allá de las personas afectadas, obviamente, los denunciantes, pero no a nivel de movimiento social. Hace unos minutos, cuando yo terminaba mis notas, me preguntaba lo siguiente, que va a resultarles provocativo o provocador, que es si hoy existieran las condiciones que existieron en el 68, no solamente en México, sino en el mundo, habríamos tenido esa efervescencia social, efervescencia que finalmente fue impulsada por los jóvenes, lo que habría sido el equivalente de la generación Z de ese momento. Y mi respuesta, sin temor, es obviamente no. ¿Por qué? Porque a fuerza de distanciarse de la gente, a esta generación, la gente le vale madre. Esa es la realidad, esa es la gran consecuencia. Y a mí me parece terrorífico. Para efectos de las marcas, ¿eso qué significa? Pues están enfrentando a un consumidor deshumanizado. Yo creo que la gran aportación de la generación Z es que nos hacen apreciar a los millennials, porque está cañoncísimo. Yo creo que aquí hay dos teorías muy interesantes sobre la creación. La teoría teológica, que dice que Dios creó al hombre y luego a la mujer y todo, ¿no? Y está la otra teoría que dice que los dinosaurios grandotes se comían a los chiquitos. Y la teoría dice que los dinosaurios se extinguieron porque les cayó mucho hielo. Bueno, la generación Z no se va a extinguir precisamente porque Dios se enoje con ellos. Yo creo que la generación Z no se involucraría en un movimiento como el 68, porque como dices tú, les vale madre, pero además porque no necesitan llegar a las armas y a los puños para protestar. La nueva digitalidad hace que la generación Z tenga otras formas de protestar, y una de ellas es el odio que tienen a sus padres, ¿no? Lo decía la semana pasada, estos chavitos irreverentes, toscos, hechos de hierro, ¿verdad? Se han formado en un ambiente donde la sociedad no es lo que les importa más, aunque digan que sí,
no es cierto. Y a las pruebas me remito. Según el Job Today, en un reporte que hizo el año pasado, el Job Today decía que la generación Z es la generación más orientada a los resultados que se ha visto jamás. Y Taylor lo dice en sus libros, ¿cómo se llama? El hombre orientado a la eficiencia y la eficacia es el futuro, lo dijo en el 70 y tantos. Hoy en día lo dice Moises Silak, neta. Cuando yo pongo a trabajar a la generación Z, me encantan esos güeyes. Tú les das la meta, les pones la zanahoria y dan resultados. Tú les dices que lleguen temprano a la oficina y te mandan por un tubo. Me encanta, ¿para qué los quiero en la oficina? ¿Eso es el futuro que nos espera? No. El compromiso y la delegación que el líder moderno le haga a estos chavos va a ser la única forma de poder trabajar con ellos. Ellos no van a cambiar. Y si el líder moderno no se adapta, se lo carga la trompada, yo creo. Pero ese es tema de otra cosa, es un tema de liderazgo. Pero si tú hablamos de digitalidad, o sea, el homo digitalis, por ponerle un apodo en latín, pues es una persona que la verdad trabaja con 50 dispositivos, le vale goma. Si tu hija en los 80s o en los 90s la criticabas porque veía tele, hablaba con una amiga y hacía tarea, puta, las hijas de hoy en día están haciendo 10 cosas al mismo tiempo. O sea, están friendo un huevo, si es que cocinan, porque ya no quieren cocinar tampoco los niños. Al mismo tiempo ven tele, pero en 2 televisiones, o 3 televisiones, ¿no es cierto? Están conectados no a uno, traen 2 teléfonos y hasta 3 teléfonos en la oficina. Esa es la generación Z y es con la que hay que lidiar. Y esa es la que hay. Esta gente, ya para terminar mi discurso de oposición, parece una tesis esto, es la generación de la no pensión. El reto, por ejemplo, de las compañías de seguros es hablarle a los Zetas para decirles que no se van a poder jubilar como se jubilan otras personas, que no les va a alcanzar la lana porque los van a jubilar con el 30% de su sueldo. O se ponen a ahorrar o van a hacer una carga, quién sabe para quién, porque ni hijos tienen. Una carga, quién sabe para quién. ¿Quién los va a mantener? Sepa la bola. Pues sí, también hay que agregar una cosa. Son una generación que yo creo son muy pragmática y han entendido que una candidatura política, una causa social, se puede gestar sin problema a través de redes sociales. Y cuando hablamos de redes sociales, lo vemos más presentes en plataformas como Instagram, TikTok, respecto a lo que es un Facebook. Creemos que necesitamos darnos una vuelta un poco fuera de Facebook y ver en otras redes sociales como Instagram, TikTok, Reels, donde están presentes. Claro, claro. Por eso es importante que entendamos que las redes sociales no son un instrumento que hay que dejar en manos del hijo del dueño que se acaba de graduar. Las redes sociales son un instrumento delicadísimo, romántico, suave y amistoso para comunicarse con el mundo. Y aquel que no lo quiera ver, pues la verdad que vaya y agarre su mecedora y se dedique a mecerse todo el día porque está perdido, ¿no? Y no es Facebook, es Instagram, por supuesto. Estoy de acuerdo, Nico. 100%. Muy bien, pues ahora vamos a pasar hacia la siguiente pregunta. Esta pregunta es para ti, Nicolás. Y es, ¿cómo está cambiando la generación Z? ¿Qué cambios puedes notar actualmente? Y más ahora con obviamente el contexto de la actual de la pandemia, ¿no? Bueno, se ha hablado muchísimo de los millennials. Se han hecho innumerables estudios sociológicos de mercado sobre esta generación Y, los millennials. Pero ya es un hecho que muchos de ellos se acercan a la cuarentena. Los que nacieron en 1980, 81, 82, y dejan paso a la siguiente, la generación Z. Los que nacieron, si queremos ponerle fecha, entre 1994 y 2010. Digamos que muchos de ellos están entrando ahora a la mayoría de edad, que cuando uno es dueño de sus actos se toma la rienda de su vida, o por lo menos debería de ser en teoría. Empiezan a gozar de su propia economía y deciden qué hacer con ellas, deciden qué comprar y no comprar. Y el mercado tiene que reinventarse hasta esta nueva ola de potenciales clientes, que son más empoderados que nunca, que tienen en sus manos corregir injusticias sociales y darle un respiro al medio ambiente. También es una generación que ha crecido a través de 2 graves crisis económicas. La gran recesión de 2008-2009 y la crisis que estamos viviendo ahora. Es una generación mucho más consciente. Recibe en el colegio una educación que no tuvieron otras generaciones.
en la que el medio ambiente y la justicia social están muy presentes. Y le gusta la diferenciación y el hazlo tú mismo. Son una generación quizás menos gregarias y no se conforman con los mensajes que dictan los medios de comunicación tradicionales y las marcas. Son los más informados de la historia y por ende los más empoderados. También es una generación que ha sido la primera generación verdaderamente nativa digital. Muchos de ellos jamás han utilizado un reproductor de CD o un video VHS. Realizan sus compras por Internet y la pandemia no ha hecho nada más que acelerar varias de las tendencias que estamos viendo. Creo que varios aspectos que hemos marcado en la generación Z lo vamos a ver consolidarse. Han digitalizado por completo su forma de comunicar y relacionarse. WhatsApp, Instagram, YouTube, Twitter, TikTok, y utilizan Internet como una red, y las redes sociales como una puerta al mundo, a través de las cuales toman decisiones, compran y aprenden. ¿Por qué son condicionados? ¿Por qué modelos son condicionados? Por los blogs y por los influencers y la opinión de los amigos. Y básicamente, para terminar con esta parte, un 92% asegura que el Internet es su principal medio para informarse sobre las marcas y los productos que consumen. Y por primera vez, la responsabilidad con el medio ambiente y la justicia social aparecen entre sus prioridades en las decisiones de compra. Pero no, insisto, perdón, no justicia social. Yo no he visto ninguna evidencia de ello. ¿Cuántos chavos, a ver, durante el desfile del orgullo gay LGBT y plus, bla, 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 cuántas personas menores de 20 años vieron? Ni una. Cuando se manifestaron las mujeres, ¿cuántas personas menos de 20 años había? Ni una. O sea, si criticábamos al millennial de ser egoísta, bueno, por lo menos el millennial era egoísta junto con sus cuates. Estos muchachos, ¿qué tal? El viejito, estos muchachitos, estos cuates viven el mundo a través de esto. Yo creo que aquí lo interesante es entender las repercusiones que no son menores de que su ventana al mundo, no solamente, en consecuencia, su capacidad de vincularse es limitadísima. Es más, no se me había ocurrido, pero me voy a aventar a decir lo siguiente. Si no tienen la capacidad de vincularse entre ellos, imagínate si van a ser capaces de vincularse con una marca. La respuesta es pues, que no. Quizás no lo vemos participando físicamente en el Me Too, en el orgullo gay, en el Black Lives Matter. Sin embargo, sí lo vemos presentes a nivel digital. Y creo que hoy es a nivel digital que se pueden generar mucho más cambios en la sociedad respecto a salir a la calle. Oye, mira, como dicen los gringos, let's agree to disagree. Me encantó. Muy bien. El buen Moisés, ¿no? Moisés, ¿tú qué opinas exactamente? A ver, Ya lo perdimos al doctor. No sé qué hice. Perdón. ahí Es que está, ahí está ya. me quité el audio para toser y ya no podía activarme. No, es que me estaba riendo de lo que están diciendo mis compadres aquí, Nicole Álvaro, porque está muy bueno eso que dijeron de I agree to disagree. Nunca antes había escuchado un término más correcto en un momento más adecuado. Miren, yo les voy a decir mi punto de vista y no habla el psicólogo, por favor, no me vayan a juzgar mal. Desde el punto de vista de la sociología. El sentido de pertenencia es una cosa muy importante para tener fidelidad a una marca. Siempre he dicho yo que si quieres lealtad, compres un perro, como dice mi buen amigo el maestro Origi. Pero no, yo estoy en desacuerdo. Yo creo que la gente hoy en día de la generación Z no se afilia, no se mete en movimientos, porque realmente este tema de la responsabilidad social ha tomado unos matices tan dramáticos, tan gachos, que llega un momento en que la gente, estos chavos ya no le creen al movimiento social como antes. Antes un movimiento social consistía en cuidar a las tortugas, que no les vaya a entrar un popote por la nariz, no se vayan a morir. Esa era la forma en que la gente se manifestaba. Ama a las tortugas, cuida a los borreguitos, cuida con los árboles.
Hoy en día los términos son complicadísimos para la generación Z. La filtración ultra no sé qué mirolas de los líquidos que se decantan por no sé dónde. Las marcas insisten en manejar términos que la generación Z no le interesa escuchar. Cuando hace 40 años, 30 años o lo que sea, bastaba con decir salvemos a los arbolitos. Eso es Dime, lo que pasa con la generación Z. Le queremos hablar, ¿sí? Como le hablábamos idióticamente a los niños hace 30 años. Hoy en día le dices a un bebé Z, a Google Dada y te avienta el biberón. Entonces, oye, adáptense, carajo, a la nueva generación. Es lo que tiene que dime una pasar. cosa, Moisés, y conozco la respuesta. En tu firma, que finalmente lo que ustedes hacen es manejar comunicación a través de medios de Internet o medios digitales, ¿ustedes se asoman a las redes sociales? Que nos asomamos todo el tiempo. Es de lo que vivimos. Thank you. Why Rito, mi estimado Joaquín? No, lo que pasa es que cuestiona nuestro auditorio, nuestra audiencia, o comentan más bien que no vemos las redes sociales. Sí, sí las vemos, sí las vemos. Bueno, sí las vemos y por eso, precisamente porque las vemos, tenemos que ver que el lenguaje que usan ya no es un lenguaje self-explanatory. O sea, usan términos que de repente las generaciones mayores que no están metidas en esto a lo mejor no las quieren ver. Los términos ya no son igual que antes. Mira, yo platicaba el otro día con una amiga que es traductora. Le decía, ¿cómo ves tu trabajo? Dice, pues en extinción, güey. ¿Pero cómo en extinción? Si ya cualquier baboso que quiere traducir un documento lo mete en Google, lo traduce y más o menos suena. Sí, es que esta gente no ha visto el website de Visit México, ¿no? Sí, que sigue diciendo que en México hay estados muy padres como New Lion y como Noble y como Hot Water Warrior, y Warrior, ¿no? O sea, me Eden cae. Pop. Ándale, esos, ¿no? Nomás falta que hubiera un estado Procter and Gamble, ¿no? Eh, entonces, es lo que está pasando ahora, ¿no? Con la robotización de muchas cosas. El nuevo contexto es digital, estoy de acuerdo con el auditorio, pero definitivamente ya las redes sociales de antes, pues ya no son las que eran, ya no son las populares. Mira, el presidente Trump, ahora sí que nuestro querido presidente Trump, ¿sí? Quiere banear, ¿cómo se dice? Quiere prohibir TikTok, lo quiere quitar. O sea, estos mendigos chinos quitan al presidente Trump con un movimiento del dedo. Si no lo han quitado es porque no quieren. Entonces, cuidado. Hay que pensar globalmente. Hay que situarse un poquito antes de decir que estas generaciones no van en movimientos sociales. Yo creo que sí están, pero a su manera. Y ahora sí que es materia de profesionales ver en qué movimientos están y en cuáles no. Pues en los que les convienen. Es que antes, Álvaro, Nicola, ustedes son más o menos de mi vuelo. La verdad, Avándaro y Chupándaro era lo máximo, ¿no? Y luego vino Woodstock, ¿no? Y Maestro, ¿no? O sea, si ustedes llegan haciendo así a cualquier parte del mundo, puta, les van a decir que están viejitos. Ya no se usa esto. Ahora se usan otras señas más sofisticadas. No me dejen usarlas, por favor, aquí en el auditorio. O sea, o te aclimatas o te vas a morir. Muchas gracias, Moisés. Pues bueno, vamos a pasar a otra pregunta que creo que es interesantísima y es una pregunta que seguro a todos les va a servir mucho, más que nada si dirigen equipos y hay miembros de la generación Z en esos equipos. Y es para ti justamente, Moisés. Y obviamente, claro, queremos la Ay. opinión de Álvaro y de Nicola. Es, ¿cuál es el tipo de liderazgo que se necesita para influir positivamente en la generación Z? Ah, está buenísima esa pregunta. No sé a quién se le ocurrió. Liderazgo. Número 1, liderazgo de convivencia. Una empresa que no motiva la convivencia de su gente entre ellos mismos está condenada a que lo lleve a la fregada. 2, integración de tareas. Los empleados que hacen muchas tareas al mismo tiempo no sirven, pero los empleados que nomás sirven para una cosa tampoco sirven. O sea, ya no se enseña física, ahora se enseña física aplicada, se enseña física cuántica. Las carreras de mercadotecnia ya no enseñan merca, estudian merca cuantitativa, cualitativa, supositoria, en fin, son mucho más profundas. Por eso el nuevo líder debe lograr que los chavos se sientan valorados. Es muy importante. La importancia del mentoring. O sea, el hecho de que un chavito Z se sienta mentoreado es bien importante porque le va a hacer caso al mentor. No nada más al jefe, sino al mentor, que no siempre coincide. Puede haber un jefe
pero siempre hay un mentor que le dice, no, vente para acá, vente para acá. Por eso mentoring es muy importante. El concepto de ser inclusivos. O sea, no hay nada más frustrante que ver una compañía, ¿sí? Que ve mal al güey que trae un anillo aquí en la nariz. Pues si se siente toro o vaca, déjelo que se sienta toro, por mí se puede sentir lo que quiera. Mientras produzca, mientras trabaje. El nuevo líder de la generación Z tiene que entender que si una niña quiere traer unos aretes hasta abajo o quiere tener amarrada la nariz de un lado, la tiene que dejar hacerlo. Es su forma de expresarse y esa es la nueva forma de protestar. En México, por ejemplo, este dato es espeluznante. En México, los chavitos ya no creen en la política porque sienten que no hace falta su voto, ¿sí? Para elegir un político. Sienten que la forma de elegir al político es manifestándose en las redes de influencia. Hace 2 años tuvimos el placer, mi socio aquí presente y yo, de dirigir 6 campañas políticas. ¿Saben con qué ganamos 5 de esas 6 campañas? Muy parecido a lo que hicimos con Obama, pero acá en México lo ganamos con el poder de las redes digitales y cómo acarrear a la gente, no a los eventos masivos de regalar plumitas, a los eventos masivos en la Internet. Esa fue la clave. Entonces, el nuevo líder, si no va a entender a estos güeyes nacidos entre el 95 y el 2005, están perdidos. Están perdidos. Quien controle las redes sociales es el que se va a llevar el triunfo político. Y como esto en todas partes. Entonces, el nuevo líder tiene que entender que la generación Z piensa diferente, siente diferente y va a actuar diferente. ¿Sabes lo que va a estar en chino para los managers de la generación Z? Y es doble. Lo primero es que los managers de la generación Z van a ser los millennials. Sí. Ojo. Como yo comentaba la vez pasada, tú te sentirías tranquilo en darle las llaves de tu fábrica a un millennial, Johnny de Faure, ¿no? ¿Por qué? Porque la manera en la que se conducen no propicia la productividad. Fact. O sea, no es su opinión, es un hecho. Bueno, es la primera. Y la segunda es el manager, lo que va a tener que hacer para que la generación Z produzca es ahora sí que borrar todo aquello que les hemos enseñado en casa y en las universidades a la generación Z. ¡Wow! O sea, ¿de dónde vengo? En casa están enfrentándose a padres que cargan unas culpas como la piedra del pipila, ¿no? En cuyo caso les dejan hacer lo que les dé la gana. Esa es la realidad, por un lado. Por otro lado, digo, y eso ya es parenting de cada quien, podrías argumentar, pero por otro lado, y de manera todavía más preocupante, es el énfasis que las universidades están dando a la educación. En este afán por especializar, lo que hacen las universidades es enseñar a la gente a hacer cosas en lugar de enseñarlos a pensar. Gran diferencia. Es decir, en el momento en el cual las herramientas que la generación Z está adquiriendo en la universidad caduquen, estos cuates van a dejar de ser productivos en sus chambas. Esa por un lado. Y por otro lado, esta capacidad de resolver problemas no la tienen gracias, o más bien no gracias, sino a causa de la digitalización, el énfasis en la chamba por parte de esa generación seguramente va a ser pasarle el chango a alguien más en lugar de resolver la situación, resolver el problema. Entonces, híjole, no tengo un buen augurio para las compañías porque la chamba de manejar a la generación Z está en chino y, quite frankly, me parece, por lo que yo vivo todos los días, que los millennials no necesariamente los hemos preparado de manera adecuada para ser managers efectivos. Bueno, pero hoy es un hecho que muchas gerencias medias y altas ya están en manos de millennials. Y dime tú cómo nos está yendo. Ahora sí que I rest my case, ¿no? Muy Bueno, bien. Pues en este caso vamos hacia otra pregunta que va relacionada justamente con esta
pregunta una hecha por Carlos Hinojosa es, ¿los líderes de la generación Z son los influencers? Ellos son los que los guían en cuanto a sus hábitos de consumo y demás. ¿Ustedes qué opinan en cuanto a eso? If I may, yo creo que no. O sea, los líderes de la generación Z no son los influencers. O sea, la generación Z, por lo que hemos estudiado, generan sus propios contenidos. Los gustos, las preferencias del millennial sí están guiados, por un lado, por sus peers y en segundo lugar, por aquellas figuras a las cuales ellos siguen, los mal llamados líderes de opinión. No es el caso con la generación Z. La generación Z, en este afán de ser diferentes y dejar huella en el mundo y la madre, toman sus propias decisiones y generan sus propios contenidos. Entonces no siguen a nadie, se siguen en esta arrogancia, se siguen a ellos mismos, so to speak. Yo me quedé, Álvaro, en la parte de hace unos segundos, cuando hablabas que está en chino. No, no nada más está en chino. Es que los Zetas tienen la característica de que hablan muchos idiomas. Entonces, no nos extrañe que los Zetas sean la generación que más hable chino en la historia de la humanidad. Yo creo que el idioma chino va a ser bien importante. Es más, yo estoy aprendiendo chino y ya sé decir chop suey. Bueno, Magister è stato un poliglota, hasta hablas italiano. Così fanno tutti, Nicole. Me encanta, los millennials ya se están respingando y dicen, no concuerdo con el punto de vista hacia los millennials, y yo tampoco. Yo tampoco. Exactamente. How millennial is that? No, o sea, nuevamente, I raise my case, ¿no? Yo estoy de acuerdo que hoy en día, Álvaro, es que estoy de acuerdo en, mira, déjame coincidir con la audiencia. Hoy en día ya no es raro, ¿sí?, que un millennial sea el jefe de un boomer. Antes era muy raro ver una persona chiquita ser jefe de alguien mayor. Era como que se veía muy claramente las edades. Hoy en día ya no es extraño ver diferencias de edades para arriba y para abajo. En fin, porque ya las edades han perdido relativamente cierta importancia, porque se entiende que ya ¿cómo se llama? Ya la edad no es realmente el condicionante para tener un puesto de responsabilidad. En la famosa mayoría de edad pues ya perdió también un poco de vigencia. En fin, por eso las redes sociales, pues ya la edad mínima para participar activamente ya anda sobre los 12 o 13 para ser líder. En Twitter creo que si tienes menos de 13 o 14 ya te ven así como que no te dejan hacer muchas cosas, pero bueno, Twitter es una red en extinción en algunos lugares, en otros no. Pero sin meterme en tecnicismo, insisto, yo creo que la diferencia de edades hoy en día para arriba y para abajo ya no es una condicionante para tener un puesto de importancia. Por eso sigo pensando que los Zetas, ¿sí?, bien pueden entrar a una empresa y ser jefes rápidamente, ¿no? Siempre y cuando la jefatura máxima entienda que estos güeyes vienen a conquistar la empresa y no les pongan frenos artificiales, ¿no? Si no, vean aquí en la audiencia, los pocos que tienen cámara prendida, vean, o sea, la juventud se impone, ¿no? No hay problema. Yo no creo que nadie de los que tiene cámara abierta me va a decir a mí que no puede ser subordinado de un chavito. Pues No sí, le saquen, no pasa nada, ¿no? ¿Cuál es el problema? Hay que admitir que los millennials son la generación más preparada que existe, la que mejor tuvo oportunidades educativas y supo aprovecharla, la que ha entendido que el aprendizaje se da a lo largo de toda la vida de una persona y no termina con la formación formal. Y luego, repito, es diferente ser un millennial que vive en Santa Fe, en la Ciudad de México, respecto a un millennial que vive en Magabatío, en el estado de Michoacán, en el campo. Así que cualquier generalización siempre es bastante peligrosa. Pero yo veo millennials que son una generación muy preparada en general. Y creo que los Z también va a ser una generación muy preparada. Quizás la más preparada de la historia. Sí, como dijo aquel famoso ¿sabes? guanajuatense, si nos dejan. Oye, ahí te va una observación adicional con respecto a la educación superior actual. Lo que están haciendo las universidades, de la A a la Z, es lo que yo llamaría la McDonaldización de la educación. La neta, o sea, y nosotros lo vivimos, ¿no? ¿A dónde va con esto? Esto es interesantísimo. Me encanta, entren a LinkedIn, yo me divierto como enano en LinkedIn, es más, paso más tiempo en LinkedIn que en Netflix, me encanta, me divierte muchísimo, por lo siguiente, me cayó el 20 hace un par de años, de repente, pum, checando perfiles y tal, veo una persona que digo, ¡wow!
es un graduado de mi universidad, del London School of Economics. ¡Pum! Y entro para checar pues, en qué años estuvo ahí. Digo, yo me sumé ahí 2 años y de repente resulta que no. Esta persona hizo literal un curso de un fin de semana de habilidades, quién sabe qué, y por ese curso de 20 horas ya puede poner en su CV el stamp del London School of Economics. Entonces, ¿a dónde voy con esto? No sé si la expresión sea el abaratamiento del equity de los títulos. Yo hace unos días aplaudí a una chava que acababa de graduarse de su maestría. Parece que ya nadie persigue preparación superior, ahora sí que de peso completo. Y no por desalentarlos de que tomen diplomados y tal. Digo, si no puedes tomar una maestría, pues tomas un diplomado, pero el punto es el siguiente. Las organizaciones están, bueno, ya deja las organizaciones, las personas están yendo con la finta de que su título de 96 horas tiene el mismo peso que el de 2 años o 3 años. No va por ahí la cosa. Es decir, quizás de la misma manera que yo sigo con la caricatura del millennial, si me quieren crucificar adelante, pero de la misma manera que el millennial colecciona chambas, ¿no? Porque es lo que, esa es la realidad, coleccionan, entre comillas, títulos. No es broma, asomémonos a perfiles de personas que tienen hoy entre 20 y 40 años, que básicamente es el bracket de edad de los millennials, y el más jodido tiene 3 diplomados, 2 cursos en línea y no sé cuántos, y todos son de Harvard, de Yale, de Stanford, pero híjole, aguas las universidades, aguas las organizaciones y aguas ustedes mismos. No se vayan con la finta, o sea, no hay vamos, no, un candidato que se zumbó 2 semanas en Harvard no está al mismo nivel que un candidato que se zumbó 2 años en Harvard. Perdón, lo siento, pero ojo con la McDonaldización de la educación superior. ¿Tú en México crees que también se está McDonaldizando la educación o no? Puta, empezando o sea, vayamos la siguiente vez que haya una ceremonia de graduación de nuestros amigos del dichoso TEC de Monterrey, o sea, reparten diplomas como hot cakes, o sea, ¿no? O bueno, en México será como tacos al pastor, no le hacen así y sale uno y otro y otro y otro. Así que, sí, échame 2 de Black Belt Sigma y dame 2. Y digo, y hay alguien que está diciendo que no porque ya se sintieron ofendidos. Sorry con la pena, pero esa es la realidad. Estás mojando papas en el dip equivocado. A ver, mira, no es que las universidades tiren diplomas por todas partes, simple y sencillamente algunas universidades han hecho propuestas un poco más accesibles que otras. O sea, nosotros 3, nosotros 4, o sea, ustedes lo saben, damos clase en todas partes, estamos metidos en la educación en todos lados hace cientos de años. Pero no es que repartan diplomas, es que los estudiantes estudian más que antes. Y como estudian más cosas que antes, pues por eso hay una proliferación de diplomas de todos No, lo sabores y haces más accesible en tamaños, todos ¿no? los sentidos. No, bueno, Nadie está dispuesto ya a interrumpir su carrera profesional 2 años. O sea, nadie está dispuesto a pagar el costo. Esa es Pero la a ver, realidad. maestro, a ver. Nadie tiene que meterse 2 años a soplarse un máster. Maestro, hace 4 años que acabé mi doctorado, a distancia tuve que acabar, porque yo no me veía yendo a Hawái. Y nunca dejas de aprender, todo depende de la mentalidad. O sea, los exacto. chavos ya no se avientan un MBA nativo de 3 años porque tienen que trabajar, porque la vida ha cambiado, porque antes el IPADE te exigía full time y había una clase muy rara, una nata muy rara de la sociedad estudiando el IPADE. Hoy en día hay programas de AD1, AD2, AD3, AD3, ahí te vas, porque ya entendimos, ¿sí? Que la raza no se mete 3 años de full time porque no hay billete. Ni en los Estados Unidos están proliferando esos programas. O sea, el Ivy League ya lo entendió, ya lo entendió Sorbonne, ya lo entendió Essex, ya lo entendió tu universidad en Inglaterra.
El Pero, full-time story está del carajo. exacto, Sí, y también por era eso, una no, vez no, no. que la licenciatura era suficiente, te daba un nivel de preparación Right, suficiente. right. Hoy te tiene que seguir preparando constantemente. De Es un acuerdo, lifelong learning. pero Por a eso ver, que uno, entre comillas, colecciona diplomas. mira, esta es la prueba de fuego. ¿Quién de las personas que están asomadas aquí, que nos están favoreciendo con su preferencia, eh, ante la oportunidad tal cual te dicen, oye, ¿tienes chance de zumbarte 2 años en Harvard o tienes chance de zumbarte 2 meses en Harvard? Full expenses, ¿no? La neta, o Yo sea, no mi voy. punto es, la educación ejecutiva es el plan B, esa es la realidad. La neta. Cuidado, acuérdense, los españoles inventaron hace aproximadamente unos 20, 25, unos 30 años el concepto máster, ¿sí? Que cualquier persona con secundaria podía tomar un máster. Y se confundía con el concepto de máster de los gringos, que es una maestría y que requiere un college degree. Hoy en día hay másters por todas partes. Puta, máster se ha vuelto una cosa de todos los rubros. Hay máster en cocina, lo cual no critico. Hay máster en muchas cosas que no son maestrías. Entonces, la terminología de repente pierde sentido. Aquí en México tenemos una institución bien padre, ¿verdad? Que es la que te exige ciertas cosas para poder tener una cédula. Y la cédula requiere una revalidación que te la sellen como 35 personas y si se puede el Papa, mejor el Papa, ¿ok? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que ahora resulta que para poder tener un respeto de un MBA, tienes que revalidar hasta qué horas te cambiaron los pañales tus papás. Finalmente, lo que las empresas hoy en día sí están valuando, dándole valor, y los generación Z lo están logrando, y felicidades a mis amigos de la Z, no es el título, ¿sí? Es la placa, ¿sí? Que tienen acá tomada en su cerebro, traducida en do it. Do it, just do it, como dice la marca famosa que no quiero decir cuál porque Ese es luego me precisamente el problema cuando estás en una industria como la nuestra, que es de estrategia. Nuestra industria no es of doing things. Nuestra industria es de pensar cómo deben hacerse las cosas. Y esa es mi gran preocupación para las marcas y para las organizaciones y para ustedes también, que es no hagan a expensas de dejar de pensar. ¿Cuántas organizaciones mexicanas, si hubieran tomado el tiempo y los recursos de pensar, no estarían lo empantanadas que están actualmente? Tan, tan. Bueno, y entonces todo esto que tiene que ver con la generación Z, absolutamente nada, pero estuvo buena la terapia. Thank you. Sí, Ustedes estuvo saben qué, muchachos, interesante. es que la verdad, la forma de emplear personas, nosotros en la empresa tenemos una técnica que no falla. Para poder contratar community managers, cuidado, no sobrinity managers, community managers auténticos, ya no hacemos exámenes de papel y esas cosas. Nos llevamos un antro y si en una hora no consiguen 5 teléfonos, no los contratamos a la goma. Esa es la forma de conseguir talento hoy en día. Aquel o aquella que no se quita el cuellito para conseguir un teléfono en un antro, no me sirve como community manager porque no va a poder enganchar ni a su hermano. ¿Ok? Está bien. Esta es la regla. Entonces, ¿qué pasa? Yo no reviso sus títulos ya. Ya dejé de revisarlos porque ya me cansé de contratar masters, MBAs y MPUDAs y CHUPUTAs y para que resulte que no saben escribir una mendiga línea en español. Pues de dónde se le envié y de dónde se le emputé. O sea, esa Pues es la de neta. las, Ojo. las universidades Por que dices eso, tú que no, avientan títulos, no. la bronca, Esto es de un ahí salen ejercicio esos de güeyes. selección natural y al que le incomode el comentario le va a incomodar porque va a decir, cabrón, a mí me encantaría haberme graduado de Harvard, pues ni modo, ¿no? Esa es la realidad. En ningún momento te dicen, oh, no, cabrón, usted tiene un posgrado de Harvard, no lo contrato, güey, no me jodas, no va por ahí la cosa. Es al A mí sí revés. me gustan los posgrados Esa de es la Harvard. realidad, ¿no? Y eso, Wow. lo que están haciendo muchas organizaciones actualmente, que es, no, yo no veo la experiencia, no veo en dónde han trabajado ni en dónde han estudiado. Yo nada más veo los accomplishments. Eso me parece de un romántico y de un naive bestial. Es decir, es un poco negar el valor del conocimiento. Válgame Dios. Sin ¿Cuál es tu embargo, opinión al respecto, Nicolás? Creo que estaría bueno. Nicola,
Yo creo que también defendiendo los millennials, muchos de ellos cambian trabajo muchas veces a lo largo de su vida profesional porque es la única manera que tienen para hacer carrera. Las cosas han cambiado. Antes tú entrabas en una empresa y la empresa hacía un compromiso de por vida contigo y tú hacías un compromiso de por vida con la empresa. En Crecía. los, en los 60, viejo. O sea, Sí, 60, 70, ahora yo ya. soy de la generación en la cual los directores de marketing durábamos 2 años. O sea, cumplías 2 años un Sí, día, es te correcto. corrían, ¿no? Tal cual. Pero por lo Eh, menos estabas 2 años, ¿no? Ese, ah, ese es el punto. That's the point. Hace 40 años, hace 30 años, aquel que tenía mucho cambio de trabajo era inestable, no te convenía. Pero si lo ves en la pirámide, aquel que pasaba de jefe a gerente, a directora, no sé qué, vicepresidente, era muy bien visto. Decía, güey, ¿cómo se mueve, eh? Cada año cambia de chamba, pero para mejor. Ahora sí que Mira, es el hombre del año, si no dura ni un año en cada chamba, es el hombre del año. Hoy en día los Zetas, neta, de veras, mándenme currículums. Neta, voy a quitar muchas partes del currículum de Ana Valeria. Lo que quiero saber es qué trae acá arriba. La entrevista, hablar, ver en qué puestos ha estado, tratar de confirmarlo si es necesario. Los reclutadores no me dejarán mentir. ¿Qué hace el reclutador? Checa referencias. Pues si no son chachas, güey. O sea, ¿quién te va a recomendar eso sin denostar? ¿Ok? Sin denostar. Checa referencias. ¿Tú crees que su ex jefe va a hablar bien de él si lo dejó con el plato a medio comer? No o sé, más no bien, estoy seguro. y Nicolás, además es absurdo porque es penado hablar mal de la gente. O muy sea, penado. en cuyo caso Sí, sí. el ejercicio es, es absurdo. Anyway. Y bueno, antes de tomar una última pregunta, vamos a hacer un pequeño break publicitario muy breve, de algo que puede ser de sumo interés para ustedes. Estamos hablando del Novel Marketing Certificate, que ya lo hemos platicado. Para los que lo han escuchado, pues les recordamos la oportunidad de inscribirse, y para los que no, les vamos a platicar un poquito de qué se trata. Es un curso especializado para enfrentar con éxito la nueva normalidad. Consta de 3 módulos, los cuales son Entendiendo los retos de la nueva normalidad, el primero. El segundo es Marketing lateral y Out of the Box Thinking. Y el módulo 3 es sobre Marketing digital. El costo normalmente es de 3,125 pesos, pero para ustedes, si dejan sus datos ahora, es de 2,500 pesos. La duración es de 6 horas y la próxima fecha es el 18 de agosto. Van a ser los días martes, miércoles y jueves de 7 a 9 pm. También si quieren tomar los módulos por separado se puede, escríbanos, o si quieren tomar también el certificado después, también van a haber más fechas. También si quisieran platicar alguna consultoría se puede hacer, no hay ningún problema. Les dejé el flyer en el chat y también les comparto el correo, y nos pueden compartir sus correos en el chat, ¿vale? Y bueno, vamos a pasar hacia la siguiente y tal vez última pregunta por el tiempo, ¿no? Es una pregunta que acaban de hacer y es, ¿cuál es la mejor manera de vender un producto a un millennial a través de medios tradicionales como la tele abierta y la prensa? ¿Quién la quiere tomar? Yo quiero hacer una pregunta como buen judío, contestar con otra pregunta, ¿ok? ¿Existe la televisión abierta todavía? Me leíste en el pensamiento, Moisés. Iba a decir exactamente lo mismo. A ver, ahí les va. No me Claro había que, dado cuenta. uy, por supuesto que sí existe la tele abierta. Es más, les tengo una muy buena. La mejor manera de vender al millennial en este país hoy es a través, o sea, olvídate de la prensa porque eso sí, nadie lee. No somos analfabetas funcionales, ¿no? Bueno, pero es la tele, tal cual. Ojo, la Condesa, la Roma, el hipsterismo, eso es una porción muy pequeñita de la población, y por más de que nos digan que el 98% de los mexicanos estamos en Internet, y por más de que resulte que hay más de una línea celular por piocha, o sea, somos, no sé, si somos 130, creo que hay 145 millones de líneas celulares.
a pesar de ello, people get their entertainment y sus noticias y la madre a través de la televirucha. Es más, no vayas más lejos, Netflix. Todos pensaremos que, wow, Netflix es la locura. ¿Saben cuántos 5 del mundo? O sea, en México hay más hogares sin Netflix que con Netflix, más hogares sin Sky que con Sky, y así sigue el ejercicio. Entonces, quien haya formulado la pregunta, ¿cuál es la mejor manera de vender a través de la tele y el diario a los millennials? Pues de estar en la tele y en los diarios, o sea, no hay de piña, así tal cual. Con la tele abierta, ¿no? Con la tele abierta, con los Sí, programas que van a las personas que ven tele abierta, que son la mayoría de los mexicanos. exactamente, tal O cual. sea, la Sí, porque televisión de también paga en en México hay México es, 80 millones de internautas aproximadamente, de los cuales el 90% están en redes sociales. por Totalmente de supuesto, acuerdo, pero no de comen ese 3 veces al día, pero tienen teléfono. Pero sin embargo tienen la televirucha encendida todo el santo día. Esa es la realidad, el principal vehículo. El problema aquí es, hablando de sesgos y de prejuicios, el problema es que los marqueteros las agencias de comunicación en México abordan la realidad desde su perspectiva personal, ojo, no desde su perspectiva profesional. Entonces, juran que la manera de vender Corona es haciendo activaciones en los antros. ¿Qué porcentaje de la población acude a los antros? Así de poquitos, ¿sí me cachan? Entonces, en ese sentido, nos falta un chorro todavía, afortunadamente. Habría que hacer un survey muy profundo sobre estos temas, la verdad, que no nos da mucho tiempo, pero sí, yo sí creo que la gente que se involucra con la televisión, cualquiera que sea el formato hoy en día, es personas que tienen el tiempo para ver televisión, pero los Zetas no tienen mucho tiempo para ver televisión, ¿no es cierto? Pues sí. Entonces, ¿cómo queremos impactar una generación con un canal que esa generación no está viendo como antes, ¿no? La verdad es que eso es lo que está pasando. Antes la televisión era el punto de reunión de la familia. Hoy la televisión es el punto de dispersión de la familia. Sí. Sí, La hoy yo televisión está... creo que el marketing por definición tiene que ser digital. Si a mí me dieran a escoger entre una pauta en televisión y una pauta digital fuerte, escogería lo segundo. Pero bueno, es punto de vista muy personal. Yo creo Yo que la prefiero, yo respuesta prefiero tiene anunciarme que donde ver lo con, puedo medir. y yo prefiero anunciarme donde esté mi target. Hello, me vale Sí, madre si lo claro. puedo medir y me vale madre si hay muchos internautas. Es estar donde están los ojos de mi consumidor. Así Probablemente lo tal vamos a cual. tener que medir con Nielsen, ¿no? Cualquiera de esas agencias que todavía existen, ¿no? O con Ibope, ¿no? Puede Con ser. la que toque, pero yo creo que la respuesta es yo quiero estar pues donde está mi consumidor y hoy están en la tele. Ojo, no nos vayamos con la finta es que aquí hay un sesgo porque finalmente la enorme mayoría de la literatura que existe con respecto a las tipologías, las definiciones del consumidor, ojo, han sido desarrolladas por autores americanos y se refieren al consumidor americano. Ok, podemos retomar algunos elementos y pero ojo, vamos peras Las y, 8. y manzanas. Dice Gabriela Cepeda que no, que ella no se está yendo. Está como histérica, Gabriela, no sé qué le pasa. Pero bueno, yo Están, creo que está es- contenta. En cambio, Mariana está tranquila. Gazán ya se rindió. En fin, muchachos, ya estamos divagando. Tenemos Ya, una última pregunta por ahí. Aviéntala, pues. Yo pues, mientras voy a prender la máquina del tiempo. Moisés, sería muy bueno, pero ya llegamos al fin, ya son a las 8, ya, justamente Perfecto. son las Ok. 8. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Fue una sesión con mucha interacción, agradecemos su interacción. Qué bueno que haya discurso, que haya diálogo. Gracias
de nuevo por estar con nosotros. Esperemos este nuevo horario les haya gustado. Recuerden que ahí está la encuesta de satisfacción, donde pueden poner, ¿no?, cuál es su opinión acerca del nuevo horario, de los temas, de cómo es el programa y demás. Todo con el fin de mejorar para ustedes, ¿vale? Y bueno, nos vemos el siguiente miércoles a las 7. Que tengan una excelente semana. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, duerman tranquilos. Gracias por sumarse. Un abrazo. Cuídense. Gracias, cuídense.